Tratar de resumir lo que es la gnosis en un solo video resulta bastante complejo, tratándose de un conocimiento de siglos, como vemos en el video. A través de los siglos ha existido el conocimiento. Tratar de resumirlo, como decía, es una cosa difícil, imposible. Mas, sin embargo, podemos decir que su historia, si nos referimos desde el 500 años antes de Cristo, que son los datos que conocemos, nos dicen que existían dos clases de personajes públicos o políticos o religiosos. Nos cuentan que existían los rabinos investigadores y los rabinos continuistas. Y había bastante conflicto entre ellos, porque los rabinos costumbristas nadie podía investigar nada, ni hablar, ni preguntar. Había que obedecer fielmente lo que ellos decían, porque so pena de castigos, crueles castigos, el que se pusiera a indagar o preguntar o decir nada. Había que solamente aceptar las cosas que decían los principales políticos, rabinos y dirigentes. Los investigadores, los rabinos investigadores, por otro lado, se preocupaban por saber por qué. Entonces investigar y volver a preguntar y volver a investigar. Siempre tenían la idea de que existían unas razones más allá de lo que los políticos del momento decían. De pronto existía algo más allá, pero escondido. Con el transcurrir de los siglos, entonces cuando nació la época de los grandes pensadores, en este caso como Sócrates, como esos grandes seres que nos dejaron un legado a través de algo que ellos llamaron que fue el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría, que la definieron como filosofía. Entonces, podríamos decir que la gnosis se refiere a aquellos investigadores, y ahí podríamos concluir gran parte de lo que es el misterio de la gnosis. La gnosis no se detiene en una sola cosa de que alguien dijo o alguien dijo, sino siempre busca una verdad que sea única, aunque se pueda modificar. Eso quiere decir de que todo tiene una verdad. ¿Pero cuál es? Ahí es donde empieza, eso es gnosis, el trabajo, la investigación que se toma en esoterista, podríamos decirle, o el estudiante, de saber por qué. En esos porqués, pues los antiguos sabios, historiadores, escritores y magos nos han legado una serie de conocimientos a lo que hoy conocemos, los papiros, los libros, los jeroglíficos, las enseñanzas a través de filosofía, a través de lo que más han podido, han recopilado para poder dejar a la humanidad un conocimiento diferente. Gnosis, entonces, podríamos decir que es esa eterna pregunta, ¿por qué? Se refiere al hombre investigador, al hombre que quiere saber más, y por qué de ese más. Se entiende que hay una realidad, pero ¿cuál es esa realidad? Ahí es donde la gnosis es altamente científica, o los científicos son altamente gnósticos, porque investigan lo que están dentro de su saber, y qué hay más allá, y qué hay más allá, y qué hay más allá, hasta encontrar una razón lógica, que sería una vacuna, un remedio, una respuesta, una fórmula mágica, una fórmula química, una fórmula médica, qué hay más allá hasta encontrar una realidad. Entonces, gnosis es el estudio de hasta encontrar una realidad, y la mejor realidad sería la realidad del hombre. ¿Qué hay el hombre? ¿Cuál es la verdad del hombre en sí?